Días, bienvenidos al webinar de hoy, Agilidad Financiera, cómo pasar a un modelo de Rolling Forecast. Mi nombre es Laura Useros y soy la responsable de marketing de Talentia Software. Como sabéis, ahora más que nunca la función financiera tiene un papel clave. Tenemos que aportar una visión global y detallada de la actividad a corto y medio plazo y solo las empresas que sean capaces de contar con la información fiable y en tiempo real podrán tomar las decisiones más acertadas y actuar con rapidez. El objetivo de este webinar es mostraros cómo podemos ser más ágiles y cómo podemos optimizar en nuestros procesos financieros. Buenos días, bienvenidos al webinar de hoy, Agilidad Financiera, cómo pasar a un modelo de Rolling Forecast. Mi nombre es Laura Useros y soy la responsable de marketing de Talentia. Como sabéis, ahora más que nunca la función financiera tiene un papel clave. Debe aportar una visión global y detallada de la actividad, tanto a corto y medio plazo, y solo las empresas que sean capaces de contar con la información fiable y en tiempo real podrán tomar las decisiones más acertadas y actuar con rapidez. El objetivo del webinar de hoy es mostraros cómo podemos ser más ágiles y cómo podemos optimizar nuestros procesos financieros. Para ello, me acompañan Rosa García Lázaro, Financial Performance Manager de Talentia, y Rosa María Martínez, Content Marketing Manager de Talentia. Bien, los puntos que vamos a tratar en el webinar son los siguientes. En primer lugar, vamos a compartir con vosotros el último estudio que hemos realizado a una serie de directores financieros para hablar sobre la agilidad y las previsiones dentro del departamento financiero. A continuación, bueno, se han establecido algunos puntos que trataremos más en detalle sobre cómo tenemos que replantear el departamento financiero, llevar a cabo esa agilidad que nos requiere hoy en día la función financiera, y vamos a comentar también el modelo del Rolling Forecast. Todo ello apoyado con la digitalización y la tecnología para conseguir esa agilidad de la que hemos hablado. Durante el webinar ponemos a vuestra disposición el chat en el que podéis hacernos llegar todas aquellas consultas o dudas que os vayan surgiendo a lo largo del webinar. Para comentar el ebook del que os he hablado, va a intervenir Rosa Martínez. Rosa. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Laura. Y bueno, efectivamente, vamos a comentar un poco acerca de este estudio que hemos realizado junto a la agencia Losam. Este estudio ha constado de una serie de entrevistas y de encuentros con directores financieros y también otros actores dentro del departamento financiero. Comentaros que bueno, si queréis conocer todos los detalles del estudio y todos los resultados del mismo, lo tenéis disponible en nuestra página web, en la sección de biblioteca. Y si no, ahora mi compañera Laura lo va a poner el link en el chat para que tengáis todos acceso. Lo que vamos a hacer ahora mismo es mostraros algunos de los datos, de los resultados más interesantes de este estudio. El primero de ellos es el tema de replantearse el departamento financiero. Y es que en estas reuniones que hemos mantenido y en estos encuentros con los directores de los departamentos financieros nos han comentado el 85% de ellos, todos ellos pertenecientes a grandes y medianas empresas, que es el momento para replantearse el departamento y hacerse una serie de preguntas. Las preguntas que han salido a la luz en este estudio son las siguientes: es saber si el equipo es el adecuado, si los perfiles que hemos planteado para formar este equipo son los correctos, si las herramientas que tengo me siguen funcionando actualmente, si los procesos establecidos siguen estando vigentes y siguen siendo adecuados, y por último, saber si somos útiles para la dirección financiera, perdón, para la dirección general. Y otro punto que también me gustaría destacar y compartir con vosotros es el tema de la agilidad y la gestión de riesgos como algo clave. Y es que según el Institute of Management Accountants,
el 44% de las empresas están trabajando de manera constante en la gestión de riesgos tras la llegada del COVID. Y para poder realizar esta gestión de riesgos de forma eficaz, pues nos han comentado estos directores que la agilidad es un punto clave para ellos. Otro punto que queremos destacar en el webinar de hoy es el tema del modelo del Rolling Forecast. Bueno, como esto ya conocéis, no es nada nuevo, es el presupuesto que se puede plantear de muchas formas, ¿no? Un presupuesto basado en el histórico, cogemos el presupuesto del año pasado y hacemos modificaciones, pero utilizándolo como base. Podemos partir desde cero porque no nos ha servido para nada el presupuesto, consideramos que hay que cambiarlo completamente, o podemos optar por un modelo en revisión permanente o lo que se conoce como el modelo del Rolling Forecast, ¿no? Pero, sin embargo, algo en lo que coincidían, a pesar de estos tres tipos de formas de llevar a cabo y de enfrentarse al presupuesto, algo en lo que coincidían todos los directores financieros que formaron parte del estudio, es que el presupuesto sigue siendo una herramienta esencial y que es fundamental de cara a transmitir un mensaje de fiabilidad y de confianza a inversores y, por supuesto, transmitir también un mensaje de seguridad, de proyecto y de futuro a la organización, a todos los departamentos de la organización. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, también se sacó el siguiente dato por parte del Modern Finance Forum, y es que el 60% de las empresas más ágiles en términos financieros están actualmente utilizando el modelo de Rolling Forecast. Y bueno, esto tiene que ver con esta revisión permanente, ¿no? Con los beneficios que puede aportar este modelo. Y es que actualmente, y además creo que tras el COVID es algo en lo que estaremos todos de acuerdo y lo vemos constantemente en prensa y lo comentaremos con compañeros de trabajo y de departamento, es que esperar un año para obtener una visión financiera a nivel de grupo o entidad no se ajusta al ritmo actual de los negocios. Por tanto, lo que necesitamos para poder llevar a cabo este modelo de Rolling Forecast, de revisión permanente, de ajustar permanentemente este presupuesto a la necesidad actual, es contar con información financiera fiable y en tiempo real. Entonces, para ello, la digitalización es el mejor aliado de la función financiera. Eso es otro punto en lo que hubo acuerdo para estos directores financieros que formaron parte del estudio. Y bueno, pues estos son los puntos que quería comentaros en el día de hoy del estudio, pero bueno, tenéis el estudio en su totalidad, como ya he comentado, en la web, y ahora mismo, si no está ya compartido, lo compartiremos ahora. Tenéis el link en el chat y os invito a que lo descarguéis y lo leáis porque hay mucha más información también interesante. Gracias, Rosa. Pues muy bien, como ha comentado, otro de los puntos importantes que destacaban los directores financieros es la importancia de la digitalización, ¿no? Para conseguir esta agilidad en los procesos. Pues ahora, Susana, si te parece, nos vas a contar un poquito, ¿no?, cuáles son esos beneficios y nos va a mostrar cómo la digitalización y, en este caso, la tecnología, bueno, de Talentia puede ayudar a ser más eficientes y a realizar estos procesos y este modelo de Rolling Forecast, cómo llevarlo a la práctica. Correcto, muchas gracias, Laura. Bueno, comentaros que durante los meses que hemos vivido y la gestión que se ha realizado de temas tan fundamentales como fue en su momento la pandemia, o como tenemos ahora encima de la mesa la crisis energética, o la gestión de las materias primas, que está complicando la vida a más de una empresa y a más de un director financiero para gestionar el volumen de costes y cómo trabajar con las ventas, creo que todo el mundo se ha dado cuenta de que es fundamental entender muy bien que un presupuesto no puede ser una foto fija que se ejecuta con una serie de circunstancias y que a partir de ahí, bueno, ya veremos qué ocurre al final del ejercicio. En ese sentido, hay puntos fundamentales que tenemos que tener en cuenta, como son los factores externos, que, pues como hemos visto con el tema de la luz, en ocasiones son incontrolables, por no decir bueno, altamente peligrosos, y en otras ocasiones hay veces que también son datos internos de la casa que tenemos en la compañía en diferentes departamentos y que muchas veces no fluyen de la forma adecuada, en el momento adecuado, como para entender cuándo tenemos una oportunidad de negocio nueva, cuándo podemos desarrollar una nueva actividad, cuándo tenemos que invertir en un departamento específico, en una gestión de recursos humanos, etc. Si nos vamos a un paso más atrás y nos planteamos qué tipo de
de proyecto deberíamos realizar para abordar una digitalización satisfactoria en el departamento financiero. En esta ocasión lo vamos a focalizar en la parte presupuestaria, pero podríamos aplicarlo a cualquier otro proyecto que se estuviese desarrollando para los procesos que implican a función financiera, y en ese sentido comentaros que tenemos una suite completa para el departamento que nos puede ayudar a gestionar tanto la contabilidad como el performance, así también como la auditoría. Tendríamos que basarnos en 3 puntos fundamentales que se dan en todo tipo de proyectos, da igual en qué industria o a qué tarea o actividad nos dediquemos: el tiempo, la inversión y las personas. Cuando hablamos de tiempo y estamos pensando en función financiera, somos plenamente conscientes de que el departamento financiero tiene que sacar una serie de tareas día a día y que además tiene que revisar una serie de datos para poder verificar y confirmar que la estrategia de la compañía y las cifras nos acompañan. Y en ese sentido somos también plenamente conscientes de que cuando un departamento decide digitalizar con nuestra solución de software, tenemos que saber muy bien cómo acompañar a ese equipo para que tenga la capacidad de desarrollar su trabajo diario y adicionalmente acompañarnos en esa implementación. En ese sentido, comentaros que muchas veces los clientes nos dicen cuáles son los tiempos medios que podemos trabajar. Siempre vamos a ofrecer un cronograma para contaros cuáles van a ser los pasos a tomar, cuáles van a ser los momentos en los que esos pasos se van a dar y cuál va a ser la forma de gestionar correctamente para no bloquear a un departamento que ya de por sí tiene una carga de trabajo espectacular, ¿vale? Adicionalmente a eso, tenéis que pensar también que en muchas ocasiones la gestión del tiempo que estamos realizando está basada en generar mucha estructura de información, mucha reorganización de los datos a base de esfuerzos titánicos. Ni qué decir tiene que nos ha ocurrido durante la pandemia, donde además ni siquiera los datos que estaban por venir podíamos tener una previsión de cuáles podían ser, iban cambiando en función de las decisiones legales y la evolución que estaban ejecutándose en cada una de las actividades que podía estar desarrollando la compañía, pero es que además ese tiempo está invertido por personas y en ese sentido tenemos que ser capaces de liberar el talento para conseguir que esas personas se dediquen a funciones o a tareas de alto nivel con gran valor añadido, o que incluso tengan la capacidad de asumir nuevas tareas, nuevas funciones en el departamento que nos ayuden a que esa carrera de esa persona evolucione y que nos dé obviamente mucho más rendimiento también en el ámbito práctico de qué podemos conseguir del equipo que está trabajando con nosotros en el día a día. Cuando hablamos de las inversiones, vuelve a ser también una dualidad. Obviamente estamos hablando de que va a haber una inversión económica y nadie le va a decir a un director financiero cómo calcular un ROI, mucho menos yo, pero adicionalmente también es entender qué queremos para que nuestro departamento crezca correctamente y un poco pensar también en esa inversión a futuro de dónde queremos estar, qué toma de decisiones queremos realizar y cuáles son las personas adecuadas para que esas tomas de decisiones nos acompañen en toda la gestión interna del propio departamento y de la información que el departamento reporta a elementos o a componentes tan importantes de la organización como puede ser una dirección general, los accionistas o incluso la imagen que estemos dando de cara a los externos, como pueden ser los bancos o otras fuentes de financiación. Y nuevamente me lleva a las personas, a entender quién es importante en cada momento crítico, en ese proceso, en esa elaboración de la propia tarea diaria y de la implementación. Siempre vamos a pedir del ámbito puro del proyecto que haya un encargado por parte de la empresa que tenga la capacidad de tomar decisiones o de interactuar con las personas adecuadas, y somos conscientes que por la carga de trabajo en ocasiones, la mayoría de ellas, el director financiero no puede asumir ese rol. Y aún así unirlo a una tercera vía de gestión con personas o con, digamos, variables, complementos importantes en el nivel también humano, que son las características del negocio. Muchas veces la bondad de saber qué se tiene que hacer o no desde el ámbito puramente económico no se basa única y exclusivamente en generar una cuenta en una P&L, sino de entender qué está ocurriendo en el mundo real, qué está pasando en el mercado para que tengamos una capacidad de crecimiento, para que veamos una oportunidad nueva, para que se estén desarrollando nuevas actividades que son importantes para el negocio. Y eso, en muchas ocasiones, es de conocimiento de la dirección financiera y en muchas otras viene de la mano de otros actores que están trabajando para nosotros y por nosotros y con nosotros en el resto de la organización. Ejemplos súper sencillos y que seguro que todos tenéis en la mente. Directores de recursos humanos que saben cuál es la capacidad de contratación o no que necesitan para dar cobertura a todas las actividades que se están desarrollando en la empresa. Cobertura de vacantes, absentismo. Directores comerciales que saben cuál es la demanda que se está produciendo en el mercado y cuál es la capacidad que tenemos de cubrir esa demanda o no. En el ámbito industrial,
la gestión de las propias cadenas de montaje y de gestión de la propia materia prima para entender si los inventarios que estamos trabajando son suficientes o no, o si tenemos que invertir, por ejemplo, en una compra de materias primas adicionales previa a un alza en los precios que sabemos que está por venir. Todo ese tipo de cosas que tienen el origen en otros departamentos, que alimentan, soportan y dan coherencia, cobertura y realidad a lo que está ocurriendo en el departamento financiero, tienen que estar conectados, interactuando de la mejor forma posible. Al final, el director financiero tiene que ser un director de orquesta que coordine a los elementos y que genere una melodía que nos permita entender si estamos en el mercado de la forma correcta o si todavía tenemos mejoras, capacidades de crecimiento, de inversión, de rentabilizar, de eficienciar las acciones que se están desarrollando por la empresa para conseguir que nuestro resultado al final del ejercicio sea mucho mejor. Si podemos avanzar con la slide, por favor. Vale, pasando ya a la parte práctica de cómo eso luego se puede introducir, en este caso, en nuestra solución de Talentia CPM, en nuestro Corporate Performance Management, ¿vale? Contaros en este sentido que es una herramienta que es multifuncional y que no solo da cobertura a la gestión presupuestaria, sino también a la consolidación. ¿Cuál sería la bondad de entender cómo integrar esa información y digitalizarla? Y viene un poco del mensaje de tenemos que entender bien nuestro negocio para implementarlo de la forma correcta. La herramienta de CPM en Talentia permite la integración de datos contables y de datos extracontables. Cuando hablo de la contabilidad, estoy hablando de cuentas contables que vienen de vuestros sistemas, da igual que sean diferentes sistemas, da igual que incluso estéis en un proceso de expansión internacional y estéis trabajando con asesores que puntualmente os envían información en el típico Excel que todos podemos manejar, un CSV, un TXT, un XML, tenemos la capacidad de integrar esa información. Pero más allá de eso, tenemos la capacidad de cruzar esa información con datos extracontables. ¿Y a qué me refiero con esos datos extracontables? Unidades vendidas cuando estamos en una empresa eminentemente comercial. Gestión de empleados cuando estamos en empresas de servicios que tienen una carga en la gestión de las propias personas que colaboran en los diferentes departamentos muy alto. Trabajar también con datos extracontables que vienen dados por los CRMs o terceras soluciones, incluso desarrolladas a medida por la propia empresa, y tener la capacidad de cruzar esa información para entender cuál es la realidad y generar unos presupuestos que van más allá de una cuenta contable. Entender cuando estoy vendiendo qué zona geográfica me está dando las ventas, qué producto me está generando un mayor volumen de ventas, cuáles son los costes que tengo que controlar porque se están incrementando y no entiendo muy bien el por qué. Probablemente hay un problema en la generación en la aplicación de la gestión de compras o no, sencillamente se han incrementado las materias primas en su precio original. Todo eso se interrelaciona dentro del sistema. Y cuando hablo de plan general, obviamente cubrimos el consolidado, aplicamos normativa local GAAP española para poder generar el consolidado estatutario al cierre del ejercicio, y adicionalmente tenemos también la capacidad de generar un plan presupuestario. No sé si podéis avanzar, por favor, con la slide, un punto más. En ese plan presupuestario lo que podemos conseguir es aglutinar la información bajo la perspectiva de la contabilidad de gestión. Entender cuál es nuestra realidad desde la propia gestión que la casa considera que es la necesaria. Aglutinaremos las cuentas contables por partidas presupuestarias, generaremos informes de gestión interna que nos ayudarán. Aquí estamos viendo en el vídeo un ejemplo. Trabajamos con los planes contables normales, locales, si hace falta de los diferentes países. Estáis viendo cómo damos de alta el activo y tiene las cuentas contables que todos tenemos en nuestra mente. Eso nos ayuda, por un lado, a generar el consolidado y por otro lado, a integrar la información, pues si queremos, del histórico del ejercicio anterior. Tenemos también la capacidad de generar información extracontable, unidades vendidas, familias de productos, cualquier dato que consideréis. En este caso, por ejemplo, estáis viendo un ejemplo de hoteles en el que se ven las habitaciones que están ocupadas y las que no. Y a partir de ahí generamos ingresos y gastos asociados a ese volumen de booking que se está generando en ese hotel en concreto. Y estos son meros ejemplos. No quiero que os quedéis con la idea de que tenemos capacidad de generar un ejemplo para un hotel. Tenemos capacidad de generar cualquier modelo de datos presupuestario para cualquier compañía. Da igual la industria a la que se dedique, da igual que haya diferentes actividades dentro de esa empresa. ¿Vale? Esa es la bondad de la herramienta. Interactuar entre información contable y no contable, que obviamente se basará en vuestro modelo de negocio para poder replicarlo y digitalizarlo. Si podemos avanzar, por favor. ¿Cómo logramos que
esa información tiene sentido. Tenemos dos opciones: sumarizar la información vía atributos. Si tenéis diferentes sociedades que se dedican a la misma actividad, podremos entender cuál es el resultado por actividad. Si están en diferentes zonas geográficas, podremos hacer un sumatorio o un subperímetro de actuación sobre esa zona geográfica para entender la realidad, no solo a nivel de actividad, sino también a nivel de actividad asociado con la gestión que estoy haciendo geográficamente de mis activos dentro de la empresa. Pero luego también tenemos la capacidad de generar dimensiones de análisis. Y aquí nos pueden surgir dos puntos: que la propia analítica venga de la contabilidad y entonces sencillamente jugaremos con ella dentro del sistema para entender cuál es nuestra realidad, o que tengamos que implementarla porque nunca hubo esa opción en la contabilidad. La bondad que tiene esa dimensión de análisis es que yo puedo interpretar cuáles son los datos asociados a un centro de costes, cuáles son los que están asociados a un cliente o a un proyecto o a una oficina específica, y me permite también cruzar la información de esas diferentes dimensiones, de entender cuáles son las ventas de un producto concreto en una zona geográfica concreta, porque probablemente la cultura de ese país condicione que la venta fundamental o mi producto estrella es diferente en el mercado latinoamericano que en el norteamericano o que en el anglosajón o en el europeo. Y esa información, que es donde realmente aportamos valor desde el departamento financiero, nos ayuda a evolucionar. Aquí es donde vemos cómo esa información adicional extracontable se incorpora dentro del sistema. Veis dimensiones de análisis, como pueden ser la gestión por zonas geográficas, continentes y a partir de ahí países. Tenemos también la gestión de productos distintos, ¿vale? Diferentes familias de productos que nos ayudan a entender cuáles son los estrella o no, e incluso podemos asociar detrás de ellos qué costes nos están generando esos tipos de productos. Y nuevamente, insistiros, las dimensiones analíticas son las de vuestra realidad, las que vuestro negocio precise, y se pueden cruzar como consideremos, ¿vale? Puede haber ocasiones en las que tenga sentido solo fijarse en la zona geográfica, probablemente tenga sentido entender, como comentaba antes en el ejemplo, qué productos se están vendiendo por zona geográfica. Pero eso serán decisiones que tomaremos conjuntamente con los departamentos financieros para entender cuál es el mejor modelo de datos que presenta vuestra realidad y cuáles son los datos que están dentro de la casa que nos pueden alimentar esa información, aunque vengan de fuentes de información distintas, la contabilidad, terceros sistemas, lo que consideréis. La bondad que tiene el sistema es que, más allá de los datos reales que se integran, ya sean contables o extracontables, permite jugar también con la gestión de diferentes versiones y simulaciones. Imaginad lo que ocurrió cuando nos apareció la pandemia en nuestra maravillosa vida y cómo nos descolocó totalmente poder haber generado una segunda versión de un budget que estaba teniendo en cuenta los datos reales, pero no solo de la contabilidad, sino también lo que se estaba vendiendo, por ejemplo, a tiempo real, y entender cómo se reconstruía todo eso instantáneamente, sencillamente jugando con las variables que considerábamos que podían seguir modificándose a futuro, de una manera muy sencilla, ¿vale? Si podemos avanzar, por favor. En la siguiente slide, bueno, podéis ver que el proceso de presupuestación puede ser tan sencillo o tan complejo como lo queramos definir, y es muy importante que entendáis que evoluciona, porque una de las fases fundamentales del proyecto es compartir la formación con el usuario para que tenga la capacidad de cambiar, modificar, adaptar, incorporar nuevas variables, nuevos informes. La gestión del día a día va cambiando en las organizaciones y somos conscientes de ello, y por eso ofrecemos una gestión incluyendo la formación en la parte final del proyecto para que tengáis una capacidad de automodificación muy alta. Con esto, ¿qué estamos pensando? Estamos pensando en incluso fasear la gestión presupuestaria. En un primer nivel estaríamos trabajando más en el ámbito de los márgenes comerciales y entender cuáles son los presupuestos de venta, la gestión de los costes de producción y generar una serie de márgenes comerciales que están basados en los objetivos corporativos que nos marcan y que todos somos conscientes de cómo trabajamos. La ventaja que tiene esta gestión es que, como comentábamos antes, no solo puedo incorporar datos que ya vienen de soluciones como el CRM, sino que además puedo interactuar con los compañeros que están formando parte de esos equipos comerciales. El director comercial, que va a pedir estimaciones a sus equipos de un pipeline de qué es lo que se va a vender durante los próximos meses, para entender que la realidad se está plasmando en la gestión presupuestaria. En la parte de la derecha veis que tenemos una pequeña pantalla que muestra un flujo de trabajo que lo que nos permite precisamente es entender
cuando interactuamos con el resto de compañeros, los actores de los diferentes departamentos, qué información nos han reportado y a nivel de función financiera entender en qué parte del proceso de presupuestación nos encontramos. Esos flujos de información se pueden definir de manera personalizada y os ayudan a entender si tenéis que interactuar con los distintos departamentos, en 1, 5 o 3 tareas. Siempre es importante tener en cuenta que cuando comenzamos a digitalizar, en ocasiones menos es más. Y tener 2 tareas claras, concisas, definidas y que se cumplen en tiempo y forma es mucho mejor que intentar hacer un modelo complejo que incorpora a lo mejor 10 tareas que en el día a día sabemos que con la carga de trabajo que tienen el resto de compañeros, ya sean del departamento financiero o de otros departamentos que reportan datos a función financiera, no se van a ejecutar, ¿vale? Y en eso es mejor no ser muy ambiciosos y ser coherentes con los datos mínimos y a partir de ahí evolucionar el modelo hacia nuevas dimensiones que obviamente nos darán mucha más información y mucha mayor capacidad en decisiones estratégicas. Siguiendo en esa línea, la segunda opción sería trabajar más en la gestión del segundo nivel o entender muy bien cuáles son los costes estructurales y de la fuerza de trabajo. Ahí es fundamental la gestión de la parte del software de nóminas y de la gestión del talento. Y en ese sentido, recordaros que no solo trabajamos con soluciones de función financiera, sino también con recursos humanos que obviamente tenemos capacidad de integrar directamente en nuestra gestión presupuestaria para entender con todo lujo de detalles cuál es el impacto de las modificaciones en un plan de carrera para nuestros trabajadores, cuáles son los costes salariales, ya sean por el propio sueldo o las cargas que soporta la compañía, para asimilarnos y entender muy bien cuál es la realidad asociada también a esa parte, que como decíamos antes, en función de la industria en la que estemos, tendrá un cariz mucho más fuerte, mucho más complejo, mucho más interesante de revisar que el margen comercial bruto, por ejemplo. Pensad en empresas de servicios en las que no hay costes de producción al uso, pero sí que puede haber una mano de obra intensiva muy fuerte que nos condiciona radicalmente el presupuesto anual, ¿vale? En la tercera fase ya estamos trabajando con una tercera vía ya mucho más especializada y que ha evolucionado por completo, en la que no solo tenemos en cuenta los 2 anteriores, sino que también trabajamos con cuentas a pagar, cuentas a cobrar, presupuestos financieros, el control de inventarios, la gestión de los activos y obviamente también podemos incorporar datos de esas terceras soluciones. Es muy común que controlemos el tipo de activos que estamos manejando para entender si tenemos que hacer nuevas inversiones. Y incluso comentaros también que como parte de nuestra solución financiera tenemos un módulo de activos que ayuda a gestionar todo ese tipo de procesos. Como veis, al final lo que intentamos plasmaros en esta webinar, que no deja de ser más que un intento de que asimiléis cómo sería vuestra realidad con nuestra solución de CPM, es que podemos ser tan sencillos o tan complejos como necesitéis en función de vuestras necesidades y que el modelo puede crecer. Es muy común que entreguemos una serie de informes personalizados X y un mes después el usuario haya tenido un recorrido por su cuenta en el que ha triplicado ese volumen y los tiene totalmente personalizados porque ha estado buscando la realidad de sus datos, que es lo que nos interesa, ¿vale? Intentar reflejaros en ese proceso de digitalización con nuestras herramientas de talento. Si podemos avanzar, por favor. Vale, en este vídeo en concreto lo que podemos ver es que tenemos como 3 opciones distintas de salida. Aquí veis la típica salida de información de real versus budget y con las desviaciones, que además trabajamos en tecnologías de Business Intelligence, CuboSolab, en las que podéis jugar con la información y cambiar las dimensiones para entender cuál es la realidad. Decidir si os interesa ver principalmente la categoría de datos, si os interesa analizar por un mes en concreto para ver cuáles son las diferencias que se han producido, discriminar por la empresa en la que estáis trabajando o incluso por los servicios o los productos que estáis gestionando. ¿Cómo trabajamos toda esta información y cómo podéis variar los datos que estáis gestionando en el día a día? Aquí vemos un ejemplo de cómo un Excel linkado a la base de datos me permite jugar con la información, no solo para cambiar un porcentaje de cómo tendría que incrementar las existencias, sino con los diferentes ciclos de datos que tenemos. Trabajar en real, trabajar en presupuestos, como os comentaba al inicio, tener diferentes versiones de un presupuesto, obviamente trabajar el forecast y que el sistema lo calcule automáticamente. Y todo eso, generar toda esa información para luego conseguir incluso
un informe en Word linkado con los cuadros financieros que hemos estado trabajando, asociado a una empresa concreta en un momento concreto para un ciclo de información, el presupuesto del 2021 en el ejercicio en noviembre para verificar cuáles eran los datos comparados con el año anterior y generar un documento en el que la información se está recalculando a tiempo real. Y me explico. Si hemos tenido una variación en la contabilidad, si hemos incorporado datos extracontables que han modificado el cuadro financiero que habíamos compuesto para reportar la información en una reunión trimestral de revisión, en un consejo, toda esa información estará disponible y actualizada en el informe predefinido que hayamos creado, con las últimas modificaciones que se haya hecho en la contabilidad, de manera automática. Pensad en trabajar la integración de la información contable y extracontable, generar los cálculos, los escenarios, las versiones, las simulaciones que queráis de manera automática y tener formatos de salida de información para poder analizarla y entender cuál es la realidad de nuestra empresa de una manera muy ágil y sencilla. Cuando hablamos con los directores financieros, por regla general nos dicen: sabemos dónde están los datos, sabemos cómo queremos ponerlos, el problema es que nos consume tanto tiempo que en la realidad nunca llegamos a analizar correctamente el resultado que ha dado ese informe. Y eso es lo que estamos buscando aquí. Estamos intentando daros la oportunidad de que la integración de la información contable, la verificación de los datos extracontables que están en la organización y que se pueden digitalizar, o al menos en un alto porcentaje, sean un estándar que os lleve a unos formatos de salida de verificación de información en las sábanas de gestión de desviaciones, en la creación de un forecast de manera automática, en la verificación de datos, modificando y haciendo suposiciones o asumiendo cambios que se están produciendo en el día a día, como puede ser la variación en los precios de las materias primas y, por tanto, en la gestión de las existencias, y a partir de ahí tener la realidad de la mano para poder realmente hacer un análisis inteligente. Y todo ello manteniendo la trazabilidad de la información. Si mañana un compañero que me había reportado las ventas modifica la versión, se verá perfectamente que lo hizo en el momento en el que lo hizo y bajo las circunstancias en las que lo hizo, y conseguir de este modo tener una gestión ágil de la información, trabajando para realmente pensar en decisiones estratégicas. Imaginaros haber tenido la información de primera mano antes de que nadie supiera que las materias primas estaban cambiando de precios, porque estabais viendo que los costes en el día a día, en el real, se estaban modificando, y haber podido hacer unas compras masivas si es que se hubiese podido dar la circunstancia. Bueno, cualquier tipo de hipótesis de esas características que os podáis plantear os ayudaría a entender que aquí hay mucho recorrido, se puede generar una digitalización sencilla, siendo coherentes, porque sabemos que tenéis que seguir trabajando en vuestro día a día, pero ganando mucho tiempo para poder analizar posteriormente con esa inteligencia que aquí, bueno, todo el mundo habla de mucha inteligencia artificial, pero al final el director financiero y el equipo financiero saben muy bien los datos que maneja internamente en la casa, saben muy bien cuál es el negocio al que se están dedicando y puede interpretar perfectamente bien cuáles son los datos que están surgiendo de esa digitalización. Y ahí es donde le queremos poner el énfasis, a que esa inteligencia sea la inteligencia humana, que está siempre por detrás de una herramienta, que está siempre en la toma de decisiones que se tienen que realizar en el departamento financiero, porque son la pieza clave para conseguir entender hacia dónde debe dirigirse la compañía, y además porque hasta cierto punto son los embajadores de la toma de decisiones que se tiene que hacer incluso hacia afuera, con auditores, con inversores, con accionistas. Es una responsabilidad muy grande y creemos que ha llegado el momento de tomar decisiones para que realmente tengáis de la mano los datos que estéis manejando y poder trabajar correctamente. Bueno, contaros que somos una compañía francesa, que tenemos presencia en toda Europa. Podéis ver ahí en el mapa que desde Francia tenemos, bueno, radiamos por toda Europa: España, Portugal, Italia, Grecia, Reino Unido. Desde Suiza, Alemania y Austria hemos saltado también al otro lado del charco. Tenemos presencia en Canadá, en Panamá, y a partir de ahí también cobertura en todo Norteamérica y desde Panamá para toda Latinoamérica. Y luego podéis ver también que tenemos, bueno, por temas de acompañamiento a clientes y de cobertura por temas también idiomáticos, en el continente africano, en la India y en Rusia. La idea es, siempre hemos acompañado a los clientes cuando han salido en su fase de internacionalización.
Podéis ver ahí algunas de nuestras cifras. Somos más de 400 empleados, tenemos una gran inversión en I+D y además la idea es bueno, trabajar siempre para cualquier tipología de industria, ¿vale? Más de 3.600 clientes en Europa, llevamos ya mucho tiempo trabajando con soluciones, en el caso de CPM y en España, pues alrededor de unos 15 años, y somos conscientes de que acompañar a nuestros clientes al final supone estar en el mercado, estar al día y obviamente tenemos que estar autorizados con esa inversión en I+D. Si avanzamos, por favor, al slide. Bueno, contaros que hemos hecho un pequeño foco en la gestión de CPM y específicamente en el proceso de presupuestación y un poco basándonos en cuáles eran las bondades que nos ayudaban a disponer de un rolling forecast rápido, eficaz y ágil. Pero la idea es que, como podéis ver en la slide, tenemos soluciones financieras que se basan no solo en el rendimiento, consolidación, presupuestación y la parte de planificación, sino también en la gestión de la auditoría y toda la gestión de la contabilidad. Tenemos soluciones para en la contabilidad analítica, ¿vale? Súper importante, somos muy potentes en el análisis de dimensiones en la contabilidad para entender muy bien por qué nuestros datos son los que son y cómo se han construido. Cubrimos también la tesorería, los activos, como os comentaba durante la exposición, y los compromisos de compras. Con ello lo que hacemos es dar cobertura a todo lo que un director financiero está ejecutando en su día a día, ¿vale? Aquí veis algunos de nuestros clientes. Bueno, como comentaba antes, más de 3.600 clientes. La bondad es que nos podemos adaptar a cualquier sector de actividad, por lo que os decía, por la versatilidad de la herramienta a la hora de trabajar con dimensiones y con datos extracontables que nos pueden venir de cualquier tipo, y ahí podéis ver que igual damos cobertura a consultoras, a empresas que están dedicadas a bueno, planes contables específicos como pueden ser temas de seguros, banca, nos da igual. Cualquier gestión que necesitéis será factible de integrarse en el sistema y tendremos la capacidad de adaptarnos en función de las necesidades, que además somos conscientes de que pueden evolucionar en el día a día. Y no sé si ha habido alguna pregunta, no sé, no estoy controlando el chat. Pues muchas gracias, Susana. De momento nadie ha dejado ninguna pregunta en el chat, pero si estáis a tiempo para cualquier persona que tenga alguna duda o quiera que le aclaremos algún tema que hayamos tratado en el webinar, tenemos unos minutitos para ello. Si no, también tenemos a vuestra disposición nuestras redes sociales, la página web, para cualquier consulta que nos queráis hacer llegar. Estamos a vuestra disposición. También hemos dejado en el chat para que os podáis descargar el ebook con toda la información de la que hemos hablado, con información con datos más precisos. Y bueno, también comentaros e informaros que todos los meses hacemos webinars enfocados a algún área, como ha explicado Susana. Pues en este caso hemos hablado sobre el Rolling Forecast. Creo que en el mes de noviembre vamos a hablar más sobre la consolidación. Entonces, cada mes, bueno, que vamos abarcando las diferentes áreas del departamento financiero. Pues si no hay ninguna pregunta, muchísimas gracias a todos los asistentes, muchísimas gracias a vosotras también por vuestra colaboración, chicas, y nos vemos en el próximo webinar, si os parece. Pues estupendo, que paséis todos un buen día y os invito a que si os han quedado dudas, contactéis con nosotros porque podemos adaptarlo a vuestra realidad, que es la ventaja de todo esto, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.